nos miran desde casita. Mi nombre es Sophie. Hola, yo soy Santi. Bienvenidos al Rincón de la Historia Bíblica. ¿Están listos para escuchar la historia bíblica del día de hoy? Muy bien. Ahí viene la maestra. Hola Santi. Hola Sophie. Hola. maestra. Bienvenidos al Rincón de la Historia Bíblica. Y todos los niños allá en casita, bienvenidos también ustedes. Dios les bendiga y a toda su familia. En esta ocasión vamos a estar hablando de una historia acerca de Jesús y un hombre llamado Jairo. Pero ¿qué les parece si antes aprendemos el texto de este día? Muy bien. Se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 2 y dice: mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. ¿Pueden repetirlo conmigo? Sí. Allá en casita también. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Muy bien. Pues sí, la historia de hoy se encuentra en Lucas capítulo 8 del versículo 40 en adelante. Y trata de un hombre llamado Jairo que supo que Jesús estaba en la ciudad y dijo: voy a verle. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque él tenía una niña y su niña estaba muy enferma, a punto de morir. Pero Jairo creyó que Jesús podía sanar a su niña y dijo: voy a ir a buscar a Jesús. Llegó hasta donde estaba él y le dijo: Jesús, quiero que vayas a mi casa. Mi niña está gravemente enferma, a punto de morir, y yo sé que si tú vas, le vas a sanar. Jesús aceptó y dijo: está bien, iré contigo. Pero cuando Jesús ya iba de camino a la casa de Jairo, la gente supo que Jesús estaba ahí en la ciudad y empezaron a amontonarse todos y gritaban de gusto porque veían a Jesús, porque estaba ahí y podía Jesús sanarles o hacerles un milagro. Era tanta la gente que se empujaban unos a otros, tanto así que una mujer que tenía muchos años enferma quiso acercarse a Jesús, pero no le dejaban. La gente se empujaba unos a otros y ella no podía hallar un espacio para acercarse a Jesús y se estaba desanimando cuando de repente pensó: ya sé lo que puedo hacer. Voy a buscar un espacio así pequeñito y cuando me acerque, si yo toco la orilla del vestido de Jesús, de la ropa de Jesús, sé que voy a ser sana. Así lo hizo la mujer. Esperó un espacio donde le dejaran libre para poder tocar a Jesús. Entonces, cuando vio el espacio, extendió su mano. ¿Y qué creen que hizo? ¿Qué hizo? Alcanzó a tocar la orilla de los vestidos, de las vestiduras de Jesús. Wow. En ese momento, ella sintió que algo entró en su cuerpo y se sintió sana. Se sentía muy bien. Estaba bien contenta ella. Tan contenta estaba que no se dio cuenta que Jesús se detuvo. Paró a toda la gente y les dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron: Señor, pues hay tanta gente, todos nos empujan, todos te tocan, cualquiera pudo haber sido. Y Jesús le dijo: no. Cuando esa persona me tocó, yo sentí que salió poder de mí. Alguien había sanado, Jesús lo sabía. Cuando la mujer se sintió descubierta, no tuvo otra más que ir y presentarse delante de Jesús. Y le dijo: Señor, yo he sido quien te tocó. Es que estaba tan enferma, los doctores no pudieron hacer nada conmigo. Me gasté todo mi dinero en medicinas, pero nada pudo sanarme. Pero, ¿sabes qué? Este día yo creí que si tan solo tocaba tu manto, la orillita de tus vestidos, yo sería sana. Y así fue. Solo te toqué el vestido y fui sana. Jesús la miró y le dijo: mujer, vete a tu casa en paz. Tu fe te ha salvado. Wow. Imagínense, la mujer ese día no solamente fue sana, también recibió el perdón de sus pecados. Pero ¿qué creen?
¿Qué? En eso estaba cuando llega una persona de la casa de Jairo y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ay, Oh, Jairo se empezó a sentir tan triste porque él amaba tanto a su hija. Pero Jesús le dijo, vamos a tu casa, Jairo. Tu niña solamente duerme, le dijo. Y siguieron el camino. ¿Saben que Jairo creyó en las palabras de Jesús? Fueron a su casa y cuando llegaron ahí, la casa estaba llena de gente, todos llorando, lamentándose por la muerte de la niña. Pero Jesús mandó sacar a todos y solo permitió que los padres de la niña y 3 de sus discípulos entraran con él. Cuando entró a la recámara, la niña estaba acostada en la cama. Jesús solo le dijo, niña, levántate. Inmediatamente la niña se levantó, empezó a caminar y Jesús le dijo, denle de comer. Yo creo que la niña tenía algunos días sin comer, ¿verdad? Enferma, por eso Jesús le dijo, denle de comer, para que agarrara fuerzas, aunque ya Jesús le había dado la salud. Jairo había tenido mucha fe. Aunque a él le dijeron que su niña estaba muerta, él creyó en las palabras de Jesús. La mujer, aunque todos los médicos le habían dicho que no podían hacer nada, ella creyó en Jesús. Ese día ocurrieron 3 milagros. La sanidad de la mujer, la salvación de la mujer, perdón de sus pecados, pero también Jesús resucitó a la niña. Ellos tuvieron fe. ¿Ustedes tienen fe, niños? Sí, claro que sí. En casita, ¿ustedes tienen fe? Muy bien, yo creo que ustedes tienen fe. Y en estos días sabemos que hay mucha gente enferma. Quizás en tu casa hay alguna persona que está enferma, o tú mismo estás pasando por una enfermedad, o conoces de un vecino, o no conoces de nadie que esté enfermo, pero sabemos que sí hay mucha gente en todo el mundo, aún en nuestra ciudad hay gente enferma. ¿Qué les parece si este día oramos por todos los enfermos? Sí, hay que orar. Y vamos a orar con mucha fe, creyendo que Dios va a hacer algo en la vida de todos los enfermos que están en nuestras casas o en sus casas, allá, que gente que no conocemos. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú has traído una palabra que nos ha hecho fuertes en este día. Nos has aumentado nuestra fe porque tú nos has mostrado este día que tú eres un Dios de milagros y que si pedimos a ti por nuestra salud, por cualquier cosa que necesitamos, creyendo lo vamos a recibir. Y en este día queremos pedirte, si hay en casa un enfermo, que tú obres la sanidad en sus vidas, que tu poder sanador que salió y sanó a esta mujer y resucitó a la niña, la hija de Jairo, vaya a cada casa, en la casa de estos niños que nos están escuchando, de sus familiares, de nuestros vecinos, o en toda nuestra ciudad, en nuestras ciudades vecinas, Señor, que tú vayas y toques a esas personas que están enfermas y les sanes, Señor, que nos libres de esta enfermedad terrible que ha estado ocasionando tanta tristeza en nuestros hogares, Señor, que quites toda la desesperación que hay en las familias cuando están viendo esta situación. Creemos que eres un Dios de poder y creemos en este día que tú has hecho grandes cosas y vamos a escuchar de tus maravillas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, niños? Muy bonita. Bien, sí. Muy bien. Entonces ahí en casita, Dios ha aumentado nuestra fe este día. Así es que vamos a ponerla a trabajar. Y podemos ir y orar por los enfermos o pedir por alguna necesidad que tengamos y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Qué les parece si por último repetimos una vez más nuestro texto bíblico? Sí. 1, 2, 3. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Mateo 19, 2. Muchas gracias, niños ahí en casita, por su atención. Esperamos vernos pronto. Que Dios los bendiga grandemente. Les mando un abrazo muy fuerte a ustedes y a su familia. Gracias, Sofi. Gracias, Santi, por acompañarnos. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Bye.
Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludar a toda la congregación de Aposento Alto en San Luis Río Colorado, Sonora. Saludar a sus pastores con todo mi afecto y agradecer de antemano o en primer lugar la invitación que nos hacen para estar con ustedes ministrando la palabra del Señor. Es un honor llegar hasta ustedes a través de las redes sociales y poder compartir con ustedes un consejo de la palabra en estos tiempos tan complicados, tan confusos y tan llenos de incertidumbre. Quiero compartir un pasaje que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, que tiene implicaciones muy importantes para nosotros en tiempos como este. Se lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pasaje en el que me quiero centrar es en el versículo 16, donde dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjense que una de las cosas que yo más agradecía en la vida era que nunca había tenido que pisar un hospital. Obviamente como paciente. No tenía ni la menor idea, se los confieso, de lo que era entrar a un cuarto de hospital, estar internado, estar conectado a una bolsa de suero, mucho menos intervenido. Había logrado llegar a mis 40s sin ninguna de estas experiencias. Pero después de una ardua semana de trabajo fuera de mi casa, vigilando y viajando por el distrito, en ese entonces su servidor era funcionario de mi distrito en el sur de Chihuahua, y de un fin de semana muy intenso en la iglesia de trabajo, radio, actividades dominicales, culto, consejería, llegué a la casa, aparte de todo, sintiéndome mal del estómago. Por lo mismo, ese domingo prácticamente no comí nada, y al acostarme con una mezcla de fiebre y dolor, me tomé una bebida caliente, que es lo que siempre hago cuando me siento así, y me metí a las cobijas ya muy consciente de que estaba enfermo. Me preocupaba recuperarme rápido, porque en la mañana tenía que dar una conferencia a los pastores de una región de nuestra ciudad, y después inmediatamente partir a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, para una gira de trabajo nacional. Me desperté en la madrugada, probablemente por el efecto de la bebida, el intenso calor que hacía en ese momento y el descanso también, empapado en sudor, literalmente bañado. Su pastor sabe, porque hacemos ejercicio juntos de vez en cuando andamos en los presbiterios, que yo sudo profusamente, y cuando estaba allí estaba literalmente bañado. Tuve que levantarme a cambiarme por completo, porque parecía que me habían echado un balde de agua. Pero me sentí completamente aliviado, gracias a Dios, de mis dolores, y así muy contento, pues me volví a dormir un rato. Al levantarme, yo le dije a mi esposa: me siento mucho mejor, yo quiero llevar a los niños a la escuela, y decidí no comer nada para no volverme a sentir mal, sin valorar que no había comido nada prácticamente en todo el día anterior, y que había perdido mucha agua al sudar tan prolíficamente en la noche. Pero sintiéndome bien, pues empecé el día como siempre. Antes de irme a la conferencia pastoral, todavía tenía pendientes que hacer, así es que después de dejar a mis hijos, me fui al banco para hacer algunos trámites de nuestro distrito. Llegué puntualito a las 9 a un banco en una avenida central de nuestra ciudad de Chihuahua, pero ya había fila para las cajas, y me formé esperando salir a más tardar en una media hora, ya que el templo al que iba a dar la conferencia estaba como a 15 minutos de ahí.
El lugar estaba muy sofocado por el calor y el guardia tenía cerrada la puerta del banco, lo que hizo que yo empezara, al estar en la fila, a comenzarme a sentir muy mareado. Al llegar a la caja, llegué muy débil y me sostuve como pude con el cajero, esperando que me atendiera lo más rápido posible para salir de ahí, y pidiéndole al cajero en mi mente: por favor, apúrate con el trámite. Pero lo último que supe después, hermanos, es que abrí los ojos en un sillón, acostado, con un señor desbaratándome la corbata. Me desmayé. La falta de comida, la falta de sueño, el malestar físico, la presión de la agenda y la deshidratación que ya traía cargando se combinaron literalmente para tumbarme. De ahí, directo a hacer mi debut triunfal, mi entrada triunfal en el hospital. Y por primera vez ser conectado a una bolsa de suero. El diagnóstico obvio: deshidratación, infección viral y agotamiento. 3 horas después, gracias a Dios, ya estaba afuera con una receta de descanso y de abundantes líquidos. Cuando ya estaba en mi casa leyendo la Biblia y descansando, me encontré con un versículo que relataba mi experiencia en Isaías. Decía el pasaje: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. ¿Ya cuándo? ¿Ya cuándo? Desmayar se define como una pérdida del sentido o del conocimiento por una diversidad de factores como los que convergieron en mi caso particular. Pero en la Biblia, desmayar tiene un sentido mucho más diverso, que puede implicar no perder el conocimiento, sino perder el ánimo, perder el valor, perder las fuerzas. El desaliento produce la pérdida del ánimo, el temor produce la pérdida del valor y el debilitamiento produce la pérdida de las fuerzas. Todo esto nos puede hacer desmayar. Y con tantas advertencias en la Biblia sobre el asunto, nos damos cuenta que uno de los propósitos principales de nuestros enemigos al enfrentarnos, sabiendo que en una medición real de fuerzas no pueden vencernos, ya que la Escritura afirma enfáticamente que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, es precisamente hacernos desmayar, hacernos perder el ánimo, hacernos perder las fuerzas. Uno de los elogios más sentidos a la iglesia de Éfeso en la carta de Apocalipsis era precisamente de que, a pesar de que se encontraba en un ambiente de sufrimiento y de exhaustiva labor, ese grupo de creyentes no había desmayado. En ese contexto, refiriéndose a que no habían perdido ni su fuerza ni su ánimo. A Israel constantemente se le recordaba: no temas ni desmayes, refiriéndose obviamente a la pérdida del valor cuando se enfrentaban a sus enemigos. Muchos son los que, ante la adversidad que las circunstancias actuales están presentando, han desmayado. En una expresión que no puede ser más cruda y terrible, desmayar significa literalmente quedarse tirados en el camino. Otros pueden estar en este momento desmayando, tratando de sostenerse como yo en la caja del banco, pero sintiéndose desfallecer en cualquier momento y sabiendo que la tragedia se puede producir ante cualquier embate. Pero aquí tenemos una gloriosa respuesta de la palabra, donde el apóstol Pablo dice: pero por tanto nosotros no desmayamos. ¿Cómo podemos permanecer con el ánimo intacto, con las fuerzas intactas, con la intención y el valor, sin recibir la menor merma en medio de las circunstancias que estamos viviendo ahora? En medio de las noticias de pandemias, de crisis económicas, de incertidumbre ante el futuro, ¿cómo este pueblo tan especial que somos nosotros podemos decir que no vamos a desmayar? Bueno, yo quiero tocar algunos puntos importantes en este pasaje que nos implican, o que nos explican más bien, por qué nosotros como pueblo de Dios no desmayamos. El primero de ellos dice que para no desmayar
necesitamos una constante renovación espiritual. Dice el apóstol: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjese lo que dice: el interior no obstante se renueva día con día. La lectura de la palabra, la oración, la comunión tienen precisamente como propósito principal la renovación espiritual del creyente. Y fíjese que aquí Pablo no está negando, no está declarando que no recibe la adversidad, ni la pandemia, ni la crisis. No, Pablo admite un proceso externo contrario, desgastante, que va mermando, adverso, pero a la misma vez que está admitiendo ese proceso externo, dice el apóstol Pablo, también hay un proceso interno, hay un proceso renovador, hay un proceso bendecidor, hay un proceso transformador. La razón de la sentencia no desmayamos se debe a esa renovación constante, porque el apóstol Pablo dice: de día en día. Nuestros cantos así lo aseguran. Cantamos un canto hermoso que sería bueno que usted lo recordara y lo pudiera cantar como un momento de altar después del sermón. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, dice, dentro de mí. Eso no tiene nada que ver con las circunstancias externas. Eso tiene que ver con un proceso interior. No hay una negación de la fragilidad humana en este texto, pero hay una afirmación de la gran realidad divina. El Dios al que servimos nos permite pasar por un proceso bendecidor de renovación espiritual día con día. Es precisamente en este contexto donde Pablo se refiere a nosotros, usted lo leyó conmigo, como vasos de barro. Si algo está diciendo Pablo, es que somos frágiles, es que somos quebradizos, es que somos vulnerables, es que tenemos limitaciones. Pero dice Pablo, no obstante, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, gloria a su nombre para siempre, se va renovando de día en día. La renovación es una realidad, aquí dice la Escritura, que sobrepasa la lógica, que sobrepasa la esfera de lo natural y se va al contexto de lo sobrenatural, como cuando dice la Escritura: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. La renovación en este sentido también es muy bendecidora y muy animante, porque implica recibir constantes recursos y provisiones. Es decir, Dios en este pasaje nos garantiza implícitamente que a Él no se le van a acabar los recursos para renovarte internamente, que a Él no se le va a acabar la suministración de su Espíritu Santo para que tu vida sea renovada todos los días. No va a haber un racionamiento. En la ciudad de Chihuahua tenemos crisis de agua siempre. Somos un lugar semiárido y ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando en San Luis Río Colorado. Pero aquí el agua se nos raciona y un día hay agua y otro día no hay, y luego otro día vuelve a haber y otro día no vuelve a haber. Y entonces nosotros decimos: este día no va a haber agua, hay que prepararnos. No vamos a tener recursos, no vamos a tener provisión de este líquido tan precioso y tan necesario. Pero en el caso de Dios no es así. Dice Pablo: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Como cuando aquel Esaú llega con su padre llorando porque Jacob le ha robado la bendición, y llega como un niño, ese cazador viril y fuerte, imponente: bendíceme también a mí, Padre mío. Y su padre le contesta lacónicamente: no puedo, hijo, tu hermano tomó la bendición y ya no tengo bendición para ti. Pero nosotros tenemos un Dios que tiene bendición para todos sus hijos, y una bendición constante y abundante, y una renovación diaria y refrescante para nuestra vida. El desgaste, además, es impresionante, porque el desgaste del que Pablo habla no es aquí de una crisis como una pérdida de trabajo nada más, o una enfermedad. Pablo habla en su experiencia de fuerzas imponentes, habla de azotes, habla de cárceles, habla de persecuciones, habla de hambres, habla de falsos hermanos. Pero aún así el apóstol Pablo dice: pero nosotros, gloria al Señor, no desmayamos,
porque aunque el hombre exterior se va desgastando, hay un proceso interior de renovación constante de día en día. Qué hermoso esto. Para no desmayar, necesitamos de una constante renovación espiritual. Pero en segundo lugar, para no desmayar, necesitamos de una constante comunión con Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, y el Señor se lo dice a Josué, el ángel de Jehová, que es Cristo, se le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero fíjese por qué no va a desmayar y por qué no va a temer. Dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La compañía divina es la base del ánimo ante las circunstancias. Cuando Israel se tenía que enfrentar a sus enemigos, sus sacerdotes se ponían delante de su ejército, y cuando aquellos soldados a los cuales Dios les había prohibido tener armas sofisticadas de guerras, y se enfrentaban a ejércitos que tenían carros cerrados, que tenían herramientas y maquinarias bélicas sofisticadas y muy avanzadas y con poder de destrucción asombroso, y el temor se quería apoderar de ellos, el sacerdote decía: no temas, no temas, porque Jehová tu Dios va delante de ti para pelear tus batallas. Como cuando dice la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces la comunión toma aquí entonces su correcta posición de relevancia en la vida cristiana. Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bendita es la vida que puede decir: Dios está conmigo. La promesa de Cristo también toma aquí entonces su correcta relevancia. Cuando dice Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para no desmayar, la comunión y la presencia de Dios es importantísima. Esa es nuestra esperanza, dice la Biblia, porque el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu de Jehová que está en nosotros levantará bandera sobre él. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, era precisamente lo que Josué necesitaba escuchar, porque Josué sabía lo que la presencia de Dios había hecho en la vida de Moisés. Lo que dice la Escritura a los hebreos también, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, una comunión con Dios palpable y real. El superintendente de las Asambleas de Dios en Estados Unidos, George Wood, hace algunos años, lo escuché en un mensaje muy hermoso que predicó, decir: la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos no radica en que los cristianos no tenemos accidentes, o en que a los cristianos no nos pasan enfermedades, o que no atravesamos crisis. La diferencia es que Dios está con nosotros. La diferencia es que Dios está con nosotros. Y por eso dice el apóstol: y por lo tanto, gloria a Dios para siempre, no desmayamos. No desmayamos. Qué hermoso es esto en medio de nuestras circunstancias, ¿no cree? En medio de nuestras necesidades. Pero en tercer lugar, para no desmayar, necesitamos de una correcta perspectiva. Para no desmayar, necesitamos de una correcta perspectiva. Dice el apóstol a los hebreos: consideren a aquel, y se refiere a Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo voy a evitar el desmayar? Considerando a Cristo, ubicando las cosas en la perspectiva de Cristo. Hoy se predica falsamente que Dios nos ha llamado al éxito, pero Dios nos ha llamado no al éxito. Dios nos ha llamado a la fidelidad, a permanecer. Había advertencias para no desmayar, pero por el fragor de la persecución contra la iglesia, algunos creyentes estaban perdiendo el ánimo. Y entonces el escritor a los hebreos, para salvar a esa comunidad de creyentes que se estaba desanimando y que quería desmayar,
les dice: volteen a ver a Cristo, pongan sus ojos en Cristo, vean al Todopoderoso, vean al vencedor, vean a aquel que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Basta ver a muchos cristianos que nos han precedido para cambiar nuestra perspectiva de la vida. Por eso yo recomiendo mucho, y es uno de los ejercicios más provechosos para mi vida, leer la biografía de grandes cristianos. Porque cuando uno ve la vida de Brainer, la vida de Juan Bunyan, la vida de Adoniram Hudson, la vida de Carlos Spurgeon, la vida de Enrique Martin, la vida de Guillermo Carey, la vida de Juan Patton, la vida de todos esos grandes hombres de Dios que transformaron al mundo con la predicación del Evangelio, y viendo cómo sufrieron por Cristo y cómo atravesaron circunstancias adversas de manera victoriosa, dice uno se ubica y dice: realmente yo no he sufrido una ínfima parte de lo que ellos sufrieron y ya me estoy desmoronando. Pues qué mejor será contemplar a Cristo, ¿no cree? Una de las leyendas españolas más conocidas es la del Cid Campeador, el famoso guerrero español que se destacó en la lucha de la España por reconquistar su península de los árabes. Y se cuenta que en una de las últimas batallas, o en su última batalla, el Cid fue herido de muerte, una herida que le iba a producir la muerte. Y cuando lo llevaron de inmediato a su carpa para ocultar que había sido herido de sus soldados, cuando el Cid Campeador estaba allí, le dijo a sus generales: venden la herida, oculten la herida, dice, y tápenla bien. Cuando yo haya muerto, porque iba a morir en cualquier momento, dice: métanme en mi armadura, ciérrenme mi yelmo, súbanme en mi caballo y amárrenme de tal manera que yo permanezca erguido, y me van a lanzar a la batalla adelante de todos los soldados. Dice la historia que así lo hicieron, y cuando el Cid muere, vendan su herida y lo ponen en su armadura y lo suben en su famoso caballo. Y cuando la gente ve al caballo ir hacia el frente con su capitán delante de ellos, empiezan a animarse y empiezan a prorrumpir en gritos de júbilo y de alabanza y de agradecimiento. Y entonces los generales lanzan el caballo del Cid muerto a la batalla, y todos sus soldados corren detrás de él a pelear. Dice la historia que fue una victoria española. Oh hermano, si aquellos hombres se llenaron de valor y siguieron a un capitán muerto, ¿cómo nosotros vamos a desmayar cuando estamos siguiendo a aquel que dijo: yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mis manos las llaves del Hades y de la muerte? ¿Cómo no vamos a seguir a un Cristo vivo? ¿Cómo no vamos a poner las cosas en perspectiva? ¿Cómo vamos a desmayar cuando sabemos que hay promesas preciosas y grandísimas para nosotros? ¿Cómo nos vamos a detener cuando la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido a la imaginación de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman? ¿Cómo nos vamos a detener y cómo nos vamos a desmayar cuando tenemos a un Hijo de Dios sentado glorioso a la diestra de la majestad de Dios, intercediendo por nosotros? ¿Cómo vamos a desmayar cuando la Biblia dice que nada nos separará del amor de Cristo? Por eso, para no desmayar, necesitamos de una correcta perspectiva. No nos hemos enfrentado al hambre todavía, a la persecución, al despojo de nuestros bienes, a la cárcel, a la muerte. A mí me encanta la carta de Filipenses, porque se llama la epístola del gozo. El apóstol Pablo habla en cada capítulo sobre un aspecto del gozo que debe permear e inundar la vida cristiana. Pero en una ocasión me encontré una ilustración muy hermosa, muy artísticamente elaborada, del apóstol Pablo escribiendo la carta a los filipenses. La carta a los filipenses es una carta conocida como carta de la prisión, o cartas de la prisión, junto con Colosenses, primera y segunda de Timoteo, etc. Y en esa carta Pablo escribe desde una cárcel. Está encarcelado en un cubículo de piedra en la ilustración, con un grillete, una cadena pesada en su pie, con pan de angustia, con agua de aflicción, semioscuro, frío, incómodo,
el apóstol ya anciano, pero sentado con ánimo, escribiendo y como mirando a la gente a la que le escribe en un rollo de pergamino. Y yo me solté llorando, hermanos, cuando vi la ilustración, porque el apóstol parece estar escribiendo la instrucción más reiterativa de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En una cárcel, encadenado, con limitaciones, con carencias, probablemente sintiéndose enfermo, pero lleno de gozo y diciéndonos con el ejemplo: no desmayamos, porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y finalmente, hermanos queridos, para no desmayar, necesitamos de una visión clara de nuestro destino. Dice la Biblia: mira, le dijo el Señor a Josué, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube, se lo dice Israel también, y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Es decir, ¿por qué voy a desmayar cuando sé lo que me espera al final de la carrera? Como dije ahorita, promesas, galardones, coronas, tronos, morar con Cristo por toda la eternidad. Cuando yo tengo una conciencia plena de mi destino, entonces me esfuerzo y no desmayo. ¿Por qué desisten quienes han recibido un llamado a bendiciones celestiales y eternas? ¿Por qué? ¿Se olvida el objetivo? ¿Se olvida el propósito? ¿Se olvida la meta? Se dice que cuando los esclavos en la época colonial en África eran apresados como animales y llevados a las colonias americanas para ser esclavos, un hombre en Inglaterra se levantó contra la trata de esclavos en un país protestante, en un país evangélico, diciendo: ¿por qué toleramos esto? Era William Wilberforce, un héroe de la fe, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, y empezó a luchar por los derechos para que se limitara y se erradicara totalmente la trata de esclavos en los países europeos, empezando por Inglaterra. Wilberforce logró su propósito en Inglaterra, pero hay una anécdota que en las colonias americanas, los esclavos negros, cuando estaban en su miseria y en su dolor, apartados de sus familias, viviendo en las escaseces más horrendas, siendo marcados como bestias y trabajando como burros literalmente, siendo tratados cruelmente por sus amos, se decían a sí mismos: ten ánimo, no desmayes. Escuchamos que en Inglaterra hay un poderoso rey, el rey Wilberforce, y él va a venir a libertarnos, él va a venir a romper nuestras cadenas. Oh hermanos, si ellos tenían esperanza basados en un mito y en un susurro de lo que un hombre limitado podía hacer por ellos, ¿cómo no vamos a tener ánimo nosotros si a nosotros nos dirige y nos capitanía el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que está ya sentado a la diestra, el que nos dijo: pasemos al otro lado y que por su nombre vamos a pasar? Nos animan las promesas, nos anima la venida de Cristo, nos animan los tesoros que están reservados para nosotros. Como decía Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el ánimo, no desmayo, porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué hermoso es eso, ¿no? En alguna ocasión me conmovió mucho el testimonio del hermano Abel Flores Acevedo, ex superintendente general del concilio y ahora superintendente adjunto de la zona centro del país. Cuando falleció su hermano Omar, un pastor y evangelista también muy prominente, por el cáncer, cuando el hermano Abel me platica que fue a verlo en una de las últimas ocasiones, le dijo: hermano, vamos a seguir luchando, no vamos a escatimar costos ni recursos para que salgas adelante de esta enfermedad. Él dijo: no, te mandé llamar, porque quiero pedirte que tú prediques en mi funeral. Yo ya me voy,
El hermano Abel dijo, no, ¿cómo crees? No digas esas cosas. No, sí, dijo. El Señor me llevó al cielo en una visión y yo vi mi libro, mi nombre escrito en el libro de la vida. Lo vi ahí, vi ese libro y vi mi nombre ahí. Quiero ir con el Señor. Mi nombre está escrito en ese libro. Y usted es un hijo de Dios, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Usted ya no está en condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Y usted va a recibir con Cristo todas las cosas en una bendición eterna, inagotable, inmarchitable en Cristo Jesús. Por eso no desmayamos. Yo no soy, hermano, ningún motivador. Yo no sé nada de neurolingüística, pero sí sé que el Espíritu de Dios está aquí para animarnos, para fortalecernos y para renovarnos. Si usted está experimentando esta sensación de desmayar, de debilidad, de desánimo, levántese en el nombre de Jesús. Y como dice la Escritura en la carta a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Espíritu de Dios renueve cada área de su vida y de su espíritu para sacarlo adelante en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y es un placer saludarlos por este medio y enviarles un abrazo fraternal y caluroso a cada miembro de la iglesia en San Luis Río Colorado. Dios los guarde.